Bueno, ahora vamos a hablar un poco de higiene ocupacional. Vamos a ver la higiene ocupacional se define como una técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales, mediante el control en el medio ambiente de trabajo de los contaminantes que las producen. La higiene se ocupa de las relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante existente en el lugar de trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, que la higiene ocupacional es una técnica no médica, en una palabra. Luego tenemos los factores de riesgo. Tenemos que, por ejemplo, hay una clasificación de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo físicos, físico-químicos, químicos, mecánicos, eléctricos, locativos, biológicos, cargas y posturas, y también, por ejemplo, los psicosociales, ¿no? Que es lo más común, lo que normalmente nosotros vemos ahora. Los factores de riesgo. Ya. Cuando hablamos de los factores de riesgo, por ejemplo, físicos, tenemos al ruido, tenemos inclusive las vibraciones, la temperatura, la iluminación. Los factores de riesgo físico-químicos, por ejemplo, va a ser el polvo, los vapores, los líquidos. Los factores de riesgo químicos pueden ser, bueno, en este caso, las sustancias que pueden ser corrosivas o que pueden crear algún tipo de riesgo a la salud. Los factores de riesgo mecánicos pueden ser, por ejemplo, cuando puedas lesionarte por una acción mecánica o cuando trabajes, por ejemplo, con maquinaria o con equipos energizados, equipos de potencia, también. Los factores eléctricos, cuando trabajes cuando trabajes y haya riesgo de energía eléctrica o se vea involucrada la energía eléctrica, eso, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo eléctrico. Los factores de riesgo locativos son aquellos donde hay instalaciones los locativos son las instalaciones o áreas de trabajo. Los factores de riesgo biológicos, las enfermedades, los gérmenes, entre otras cosas más. Los factores de riesgo, cargas y posturas, como lo dijimos antes, el sobreesfuerzo, que puede causar, por ejemplo, lumbalgia, las lesiones ligeras, etc. Y los psicosociales, el estrés, más que nada el estrés. Las perturbaciones también. Ahora, medición de los riesgos ocupacionales. Podemos reducir, en este caso, medir los riesgos ocupacionales con un monitoreo de ruido, un monitoreo de gases y vapores, un monitoreo de material particulado, un monitoreo de estrés térmico, un monitoreo o medición de vibraciones, entre otros más, que pueden ser de acuerdo al área laboral en donde tú te encuentres o donde tú estés trabajando. Proteger la vida, los fines principales de esto, ¿no? Proteger la vida del trabajador en primer lugar. Recuerda que tu vida y tu salud están primero. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos laborales. Y tercero, estimular la capacitación para minimizar los riesgos laborales y prevenir accidentes o enfermedades. A ver. A fin de preservar la salud y bienestar de los trabajadores y prevenir enfermedades profesionales, es recomendable la implementación aquí vamos a hablar de un programa de higiene ocupacional. Cuando hablamos de un programa de higiene ocupacional, vamos a referirnos a estos puntos. Identificar, cuantificar, la comparación con la normativa definitivamente, que en este caso es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también que hay que evaluar, hay que tener en cuenta las medidas de control y la vigilancia médica del personal. Ahora, un programa de higiene. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de la conformación o la constitución de un equipo de una comisión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar específicamente de que van a haber de que los trabajadores de esa empresa van a tener cada uno una función. Y, por ejemplo, a uno de ellos también se le puede asignar el cargo de observador. Ahí tenemos, por ejemplo, que hay un observador en la imagen, dice identificación de peligros. Hay un observador que puede ser un observador interno o puede ser un observador externo. ¿Qué peligros he identificado en este caso? He identificado peligros químicos, peligros biológicos, mejor dicho, riesgos químicos, riesgos biológicos y riesgos físicos. Después va a tener en cuenta la caracterización del lugar de trabajo, es decir, las instalaciones, la actividad que realizan, la actividad económica que se realiza en dicha empresa o en dicha industria,
los procesos que se siguen y las operaciones. También va a tener en cuenta las fuentes de emisión, los agentes que van a ser clasificados por cantidades crecientes. También las pautas de exposición, es decir, qué grupos se encuentran más expuestos, las tareas que desempeña cada grupo, las vías de exposición, los agentes peligrosos y exposición estimada en los grupos expuestos. Y por último, la evaluación del riesgo, la evaluación de los efectos en la salud de productos o agentes, la clasificación de los grupos expuestos desde efectos leves en la salud y exposición a pequeñas cantidades hasta efectos graves en la salud y exposición a grandes cantidades. Todo eso vamos a tenerlo en un programa de higiene. Como lo dije antes, tenemos un grupo de trabajadores que en este caso van a tener funciones específicas y van a constituir o van a conformar la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también se puede nombrar a un observador interno o también puede ser un observador externo, que en este caso se va a encargar de medir todo lo que mencionamos antes. Ahora, cuando hablamos de un programa de higiene, también nos referimos a un programa de protección respiratoria. ¿Por qué un programa de protección respiratoria? Porque es muy importante en este caso, si es que vamos a trabajar con exposición, en este caso las vías respiratorias, es importante tener en cuenta el manejo y uso adecuado de los equipos de protección, de respiración autónoma, como pueden ser los EPRAS, que nos van a servir para proteger las vías aéreas, ¿no? La nariz, la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios y sobre todo los pulmones. La comunicación de los riesgos, debe haber una vía de comunicación o debe haber por lo menos un puesto de comando, un sistema lo que se le conoce como un sistema de comando de incidentes, comunicación de los riesgos. Un programa de conservación de la audición, esto porque como lo vimos antes, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, nos había señalado que había trabajadores que habían sufrido o que estaban sufriendo de hipoacusia, que es la pérdida de la capacidad auditiva, quizá más de un 50%. Por eso es muy importante que en un programa de higiene esté incluida el programa de conservación de la audición. ¿Esto mediante qué? Mediante justamente EPPs o equipos de protección personal, que también nos pueden ayudar en este caso a preservar o a conservar el sentido de la audición. El plan de acción en caso de emergencias, es decir, vamos a hablar de un rol de acción en caso de emergencias. Ahí, por ejemplo, hablamos no solamente de un plan de contingencias, sino también de un plan, valga la redundancia, de emergencias, el cual nos va a definir el rol que va a tener cada trabajador o cada persona que labora en la empresa en cuanto haya una situación de emergencia, que puede ser, por ejemplo, un incendio, un terremoto, un maremoto, entre otros desastres naturales más, cómo poder afrontar en este caso una situación de emergencia. Para eso es necesario un plan de acción, que debe estar incluido también dentro de un programa de higiene. Y también un programa de elección y conservación de los equipos de protección personal o de los EPPs. Ahí, por ejemplo, tenemos que en los programas de elección y conservación de los EPPs vamos a hablar se va a capacitar sobre cuál es el uso adecuado de los EPPs, cómo se conservan de forma adecuada los EPPs, entre otras cosas más. Ahí vemos unas imágenes, por ejemplo, cuando hablamos de higiene. Ese, si no me equivoco, es un hospital. Ahí, por ejemplo, vemos que en esta imagen hay una carencia en cuanto a la rotulación. Por ejemplo, cuando uno utiliza o trabaja con sustancias químicas, es muy importante lo que es la rotulación, ¿no? Señalizar de repente ciertas zonas que son inseguras o inclusive ciertas sustancias tóxicas o que pueden ser contaminantes al medio ambiente. Es importante, por ejemplo, que las rotulemos, sobre todo para no confundirlas y para evitar, en este caso, exponer a estos riesgos a otras personas que a lo mejor no tienen nada que ver con el puesto de trabajo en el que nosotros habíamos estado, ¿no?